Hola, soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos la semana número 16, Ciclo Ordinario Virtual 2019-1. Bueno, vamos con el primer tema, que es el tercer militarismo. Un poco para entrar en onda con esto de los militarismos, debemos recordar dos cosas. Lo primero, los antecedentes de este tercer militarismo, y lo segundo, el concepto mismo del que estamos hablando. En el caso del concepto del que estamos hablando, que es el militarismo, recuerda que todos los militarismos en la historia del Perú republicano aparecen después de una gran crisis. Antes solía decir después de una gran guerra, pero no cumple para el tercero. Porque si nosotros nos damos cuenta, después de cada guerra hay una muy fuerte crisis en el Perú. Por ejemplo, después de la Guerra de Independencia hay una super crisis económica, social y política, y aparece el primer militarismo. Como respuesta a la idea esta de poder solucionar estos problemas y poder gestionar nuevamente, equilibrar al país. Luego está el segundo militarismo, que es inmediatamente después de la guerra contra Chile. Recuerda que después de la guerra contra Chile, no existe en el Perú una clase dirigente, igual que en la guerra de independencia. Por lo tanto, hay toda una crisis, todo un caos, y se busca a un grupo que sea fuerte, ya no social, sino ahora militar, un grupo que sea fuerte que pueda organizar el Perú. Y luego, en el tercer militarismo, si bien es cierto, no está después de una guerra, porque no hay alguna guerra importante después paralelo a esto, pero sí tenemos una gran crisis, sobre todo económica, que está originada por una crisis más grande mundial llamada el crack del 29. Nosotros dependíamos, tú sabes, del capital norteamericano durante el gobierno de Augusto Bernardino Leguía, y cuando cae la economía norteamericana, tú recordarás, vamos a hacer un poquito de memoria de tu clase de economía, tú recordarás que tu profesor te dijo que cuando Estados Unidos entra en crisis económica, ¿qué están buscando? Están buscando su reactivación económica a través de lo que tú conoces como el New Deal. El New Deal es como si fuera la solución a la crisis económica a partir de la teoría de Sir John Maynard Keynes, conocida también como la economía heterodoxa de la intervención directa del Estado. Con esa intervención directa del Estado, entonces, se rompería la teoría ortodoxa o clásica, o también llamada liberal, de Adam Smith, y comenzaríamos un sistema heterodoxo en donde el Estado debería apoyar para la reactivación del país. Ahora, el único problema de eso es que una de las características que se busca en esa teoría es sacar dinero ¿de dónde? Sacar dinero del capital que está en el exterior. Entonces, Estados Unidos había venido invirtiendo no solamente el gobierno en otros espacios, sino también sobre todo las empresas privadas. Entonces, que buscaba que para reactivar esa empresa privada que había caído en los Estados Unidos, estas empresas sacaran todo el capital que tenían en el extranjero. En otros países también golpeó muy fuerte el crack del 29, en menos medida que en el Perú. ¿Por qué? Porque en el Perú casi todo el capital era norteamericano. Por lo tanto, a nosotros nos afectó como si fuéramos un Estados Unidos en pequeño. Y es por eso que entramos en una crisis económica. Recuerda que después de cada gran crisis económica, desde el gobierno de Sánchez Cerro, el que vamos a ver ahora, te vas a dar cuenta que cada vez que hay una crisis económica, los militares aprovechan para golpear. Entonces, en este caso, los militares encabezados por Luis Miguel Sánchez Cerro golpean, y este golpe de Estado trae a colación lo que conocemos como el tercer militarismo. Entonces, el tercer militarismo es un periodo en donde vamos a ver gobiernos militares uno tras otro que van a tener varias características. La primera característica es darnos cuenta que sí es cierto que a causa del crack del 29 ellos han entrado al gobierno, pero ¿qué está pasando después del crack del 29 en Estados Unidos y Europa? Bueno, en Estados Unidos tenemos este problema del New Deal, que están comenzando a reactivarse, pero ¿qué está pasando en Europa? Producto del crack del 29. Están comenzando a aparecer los nacionalismos, ¿no es cierto? El desarrollo de los nacionalismos a través de lo que nosotros conocemos como los totalitarismos modernos. Eso quiere decir gobiernos fascistas, nazistas, como por ejemplo el gobierno de Mussolini, el gobierno de Hitler o el gobierno de Franco en España. Entonces, ese mismo modelo europeo que busca tapar el molde norteamericano que se acaba de romper, ¿no es cierto? Es el mismo que se va a implantar aquí en América, y va a llegar esta suerte de modelo intervencionista, esa suerte de modelo militar, modelo fascista, al Perú. Y entre esas características tienes, por ejemplo, que son gobiernos autoritarios, son gobiernos que no permiten oposición, son gobiernos que buscan la eliminación de los socialistas y de los comunistas, entre otras cosas. Entonces, es algo que más o menos vamos a ver en el Perú, y por eso nos vamos ahorita a la pizarra.
Es un periodo, como te lo decía, de reorganización política, económica, producto de la crisis internacional realizada y originada en los Estados Unidos, llamada el crack del 29. En características políticas son regímenes autoritarios, personalistas con influencia del fascismo europeo y con persecuciones a los partidos políticos de masas, sobre todo partidos que están opositores al régimen, como el APRA y el Partido Comunista del Perú. La pregunta siempre es, profesora, ¿por qué? ¿Por qué en contra de ellos? Bueno, tú sabes que los militares políticamente son conservadores. Eso quiere decir que ellos normalmente gobiernan por golpe de Estado y que creen que el poder máximo lo tiene el presidente. En ese caso, ellos. ¿Apoyados por quiénes? ¿A quiénes apoyan los militares? ¿Tú quién crees que puedan apoyar? Mira, los militares son apoyados ¿por la burguesía, profe? No. ¿Por qué no por la burguesía? Porque normalmente los gobiernos militares que son autoritarios, que son intervencionistas, tienden a generar limitaciones en el mercado. ¿Por qué? Porque no permiten la afluencia libre, comprar, vender, importar, exportar, eso no, porque siempre están buscando cuidar el mercado interno y cuidar el mercado interno evitan las importaciones. Quieren hacer un capitalismo de Estado, eso quiere decir quieren desarrollar la economía interna sin depender de los demás, y eso para un burgués es prácticamente la muerte. Entonces los militares no tienen apoyo de ellos. ¿De quién tienen apoyos? Es de la oligarquía. Normalmente la oligarquía los apoya no por una cuestión económica, porque tampoco les conviene mucho por ahí, pero sí los apoyan porque tú sabes que los militares no tienen una línea política, o sea, una línea de gobierno. Siempre van a necesitar a alguien que los asesore. Y estos que están en la cúpula del poder son los oligarcas. Por eso es que en este momento van a haber un acercamiento muy fuerte entre ellos, ¿ya? Ahora, los oligarcas obviamente quieren ellos gobernar, que gobierne la gente de poder, la gente que ese pequeño grupo que ha nacido para nosotros desde el guano, pero la propuesta de Víctor Raúl Haya de la Torre y la propuesta del Partido Comunista no es que gobiernen la gente del pueblo. Disculpa, no es que gobierne la oligarquía. La propuesta en el caso de Víctor Raúl, por ejemplo, es que gobiernen las clases medias. Las clases medias son aquellos grupos de personas que han venido de la pobreza y ahora se han cholificado, o sea, se han educado, normalmente los migrantes, ¿no? Se han educado y ahora son los nuevos pequeños clases medias, que son los que tienen alguna carrera universitaria, como los médicos, los abogados, los ingenieros, ¿no? De ellos debería ser el gobierno según Víctor Raúl. Por eso es que está en contra de él. Y en económicas, la recesión económica del crack del 29, ya te lo había comentado, y el incremento de la intervención estatal, también te lo he comentado porque al mismo estilo del crack del 29 aparece aquí en el Perú el tercer militarismo. Se desarrolla el sistema bancario, sobre todo el agroindustrial, porque la idea era que el Perú invirtiera en algo que ya no te hiciera depender de otro país, porque si nos había pasado esto con lo de la crisis económica del 29, se había golpeado tanto al Perú, era justamente por eso, porque el Perú lo que había estado haciendo siempre era depender del capital extranjero y eso es lo que no se quería hacer, por eso se quería desarrollar una industria nacional. Y en el aspecto social aparece el año de la barbarie y la guerra contra Colombia. El año de la barbarie es el enfrentamiento entre el gobierno de Muñoz Sánchez Cerro y el contingente aprista, que va a tener su punto más álgido en la masacre de Chanchán y la muerte de 102 apristas y solamente 2 militares, que luego va a hacer entre el APRA y el gobierno de Sánchez Cerro una enemistad irreconciliable. Y en el caso de la guerra contra Colombia, tiene que ver con la firma del Tratado Salomón-Lozano. Mira, también hay que recordar un poquito, vamos a hacer un poquito de memoria, y es que en el gobierno de Augusto Bernardino Leguía, Augusto B. Leguía firma varios tratados, entre ellos el Tratado Salomón-Lozano, el Tratado Radiagamio-Figueroa Larraín y el Laudo de París. El Laudo de París ya sabes que es el documento por el cual el gobierno de Leguía le cede concesiones a la IPC,
al National Petroleum Company en el Perú por 50 años, como no pagar canon petrolero, por ejemplo. Luego está el famoso Tratado Radagamio-Figueroa Larraín, también llamado Tratado de Lima, con el que se pone ahora sí o se ejecuta de una vez y por todas el plebiscito que permitiría que Tacna regrese al Perú y Arica se quedara con Chile, que ya lo habíamos planificado nosotros desde la guerra contra Chile, ¿no es cierto? Al finalizar, cuando firmamos el Tratado de Ancón, se dio esa idea, pero finalmente no se hizo realidad a los 10 años, se hizo realidad muchísimo después. Y también es el famoso Tratado Salomón-Lozano. Y en este el Perú le entregaba un pedazo de terreno, llamado el Trapecio Amazónico, que incluía la zona de Leticia, pero que tenía población dentro. Y el gobierno de Leguía le entregó el territorio a Colombia para evitar problemas limítrofes, guerras, ¿no? Para eso fue. Pero ¿qué ocurrió? Que el gobierno de Colombia tuvo sendos inconvenientes con los pobladores de la zona que luego van a terminar o decantar en prácticamente una guerra, que lo vamos a ver en un momentito. Bien, el primer presidente que vamos a ver de ese tercer militarismo, que es el icónico, digamos, es Luis Miguel Sánchez Cerro. El Mocho Sánchez Cerro comienza el tercer militarismo con grandes cambios, como por ejemplo el surgimiento de la rebelión aprista. Y es que él va a dar una ley que va a dañar directamente al APRA, llamada la ley de emergencia. Esta ley de emergencia dice que ningún partido político de origen extranjero puede operar en el Perú. Eso quiere decir que los partidos políticos que no fueron creados dentro del Perú no podrían participar en la política peruana. ¿A quién se está refiriendo directamente? Pues a dos que le están haciendo sombra hace rato. Uno es el APRA y el otro es el Partido Comunista, porque tú recuerdas que el Partido Comunista se crea en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas por Lenin en el año 22. Entonces, y el APRA se crea en México porque Víctor Raúl, huyendo como perseguido político del primer gobierno de Augusto Bernardino Leguía, crea la Alianza Popular Revolucionaria Americana en México. Ahora, esto provoca el enfrentamiento entre Luis Miguel Sánchez Cerro y los apristas, que da como resultado la rebelión de estos últimos en lo que tú conoces como la masacre de Chan o el año de la barbarie de 1932. ¿Ok? Por otro lado, como te lo decía, la ley de emergencia y la misión Kemmler. Profe, yo me confundo mucho con esto. No te preocupes. Recuerda siempre que cuando hay una crisis necesitas un antídoto. Ese antídoto a la crisis que está originada por el crack del 29 en el Perú es la famosa misión Kemmler. Es algo así como el New Deal por versión chola, ¿no? En el Perú, lo que se aplica en el Perú. La idea es traer un equipo económico que nos diga cómo rehabilitarnos, y la tendencia es el sistema heterodoxo. Es por eso que la misión Kemmler pone en manos del gobierno de la época la decisión de poder intervenir en la economía, y lo hacen, ¿no? Se reforma también el BCRP, ¿no? El Banco Central de Reserva del Perú, y por otro lado también está la creación de la Constitución del año 33, que es la que va a reemplazar a la del año 20, que es la de Leguía. En esa Constitución hay varias cosas que ver y vamos rápidamente a la pizarrita. En esa Constitución, primero se elimina la vicepresidencia y solamente se le da peso al presidente. Aparece también la libertad de cultos, ¿no? También la no participación política del APRA, su ilegalidad, ¿no? Su ilegalidad. También tienes la prohibición de voto a los militares. Profesora, ¿y eso por qué si Sánchez Cerro es un militar? Es muy fácil. En el ejército no estamos hablando de una institución homogénea, ¿no? En el ejército lo que se está buscando siempre es mantener las cúpulas de poder. Y si los militares pueden elegir y ser elegidos, lo más probable es que intenten hacer algo en contra de lo que Sánchez Cerro consideraba un gobierno prolongado, porque en el caso de Sánchez Cerro, que era un golpe de Estado, y que luego va de las elecciones fraudulentas, porque pasa eso, ¿no? Que Sánchez Cerro toma el poder en el 29, pero en el 31 llama elecciones. Y al llamar elecciones, él
hace toda una artimaña con su grupo de los militares, que no son homogéneos, como te digo, hace todas sus artimañas y con sus malas artes gana las elecciones del 31, que en esas elecciones se presentaba Víctor Raúl Haya de la Torre con el APRA y justamente se lo declara en la ilegalidad para evitar que ellos puedan llegar a la presidencia de la República. Porque tú sabes que si el APRA se presentaba a la presidencia de la República, la mayor parte de la gente iba a votar por ellos porque no casi la gente no, salvo que haya una guerra, la gente no confía en los militares. Siempre confiaban en Víctor Raúl, además Víctor Raúl era un joven, clase media, había estudiado Derecho, había sido parte de la Universidad de San Marcos, entonces era el revolucionario de la época, ¿no? También se prohíbe el voto para la Iglesia Católica y se da el voto femenino en municipales. Es importante hacer notar que solamente es en elecciones municipales, porque ¿qué ocurre? Ocurre que después también va a haber una participación femenina, pero en los votos presidenciales, que lo vamos a ver recién en el gobierno de Odría. En esta constitución hay otra cosita que no hemos visto, y es que aparecen dos leyes también súper importantes, la ley del divorcio y el matrimonio civil, ¿no? Con esto le quitábamos un poco de poder a la Iglesia Católica y el Estado seguía siendo el predominante. Finalmente viene el problema de la guerra con Colombia, y como te lo contaba en algún momento, tiene su origen en el Tratado Salomón-Lozano, cuando Colombia recibe el territorio de Leticia con pobladores dentro. Ellos deciden seguir cobrando los impuestos fronterizos que le llamaban. Esos impuestos fronterizos se le cobraba a la población que se encontraba dentro de la frontera en Colombia. O sea, en la frontera colombiana había que cobrarles impuestos a ellos. En el Perú no se hacía eso, por eso cuando la población llegó a Leticia era extraño e inclusive se rebelaron en contra de eso, y es por eso que el gobierno colombiano reprimió. Al reprimir, ese fue el momento en que Luis Miguel Sánchez Cerro decidió iniciar una guerra, y para eso empezó digamos que el primer paso de los militares, que es pasar revista a sus tropas para llevarlos a la guerra. En ese pasar revista del hipódromo de Santa Beatriz, un fanático aprista le disparó y lo mató, y los militares inmediatamente decidieron hacer el reemplazo de presidente. Y es por eso que aparece el gobierno de Óscar Raimundo Benavides, que ya es un viejo conocido, porque en realidad Óscar R. Benavides ya ha gobernado. Este es su segundo gobierno. El primer gobierno es el de la Primera Guerra Mundial. Siempre que estalla una guerra mundial, él está presente. Estalló en la primera, estuvo presente, y en la segunda también está presente Óscar R. Benavides, ¿no? Él da la ley de amnistía general y política de paz y concordia, que es esta ley que va a ponerle paños fríos a la persecución del APRA y el Partido Comunista. Y en obras crea la carretera panamericana y la carretera central, que buscan unir o buscan conectar los espacios dentro del territorio nacional. Bien, ahora, el gobierno de Óscar R. Benavides es un gobierno también en donde se sigue la política industrial que había empezado el Mocho Sánchez Cerro, ¿no? También aparece una ampliación en las políticas populistas, con la creación de barrios obreros y también con la posibilidad de tecnificar la mano de obra de las industrias recientes, pequeñas, ¿no? Además, termina el gobierno de los militares y comienzan los años 40. Yo siempre suelo llamarlo los locos años 40 para el Perú. Así como en Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos comienza a producir, a vender, y son los mejores años económicos de Estados Unidos, así también en el Perú, ¿no es cierto? En el Perú aparece la primavera democrática. ¿Y por qué le llamamos a los años 40 la primavera democrática? Punto número 1, porque vamos a dejar de ser gobernados por militares y vamos a comenzar a ser gobernados por civiles a través del voto. Ese es punto número 1. Punto número 2, porque va a haber entre los gobiernos de este periodo y los partidos perseguidos una política de paz, de calma, de serenidad, ya no tanto de presión, ¿no? En este primer gobierno, ¿no?, que vamos a ver en la primavera democrática, lo primero que nos vamos a tener que dar cuenta es que los civiles están, digamos, tratando de transar con, sobre todo, el APRA, que es el partido popular más visible del momento. Bien, entonces vamos a ver las características de este periodo y luego vamos a empezar a ver los presidentes. En cuanto a la primavera democrática, como te lo comentaba, es un gobierno con líderes civiles, con tolerancia sobre todo a la Alianza Popular Revolucionaria Americana. En cuanto a la economía,
Tenemos que ver que el gobierno de la Primavera Democrática es un gobierno donde se incrementan las exportaciones gracias a algo que a ti te va a favorecer siempre. Y recuerda, por favor, cada vez que hay una gran guerra en el mundo o que se están librando enfrentamientos por territorio, tanto en Europa como en América, por ejemplo, siempre se necesitan materias primas para desarrollar armas, para mantener, por ejemplo, a los ejércitos, y al Perú le va muy bien cuando aparecen estas guerras. Es por eso que la Segunda Guerra Mundial va a ser un bálsamo para la economía del Perú. Por otro lado, también está la recesión económica posterior a la Segunda Guerra Mundial. O sea que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el Perú entra en crisis. ¿Por qué? Porque tú solo dependías de ellos. Y también el intento de industrialización nacional. Si bien es cierto, los militares habían ya intentado hacer un proyecto nacional industrial, este proyecto no va por parte del Estado, este proyecto va apoyado por el Estado, pero con capital privado, porque recuerda que el primer presidente que lo impulsa es Manuel Prado Ugarteche, que en esta parte de la historia del Perú, de la República Peruana, tiene dos gobiernos, así que él va a impulsarlo a partir de la Sociedad de Industrias, a partir del Ministerio de Industria, de Fomento, etcétera, etcétera. Y también el establecimiento de la política de control de precios. Profesora, pero si usted me está queriendo decir que la industria es más bien privada, ¿por qué deberían controlar los precios si es una característica de un gobierno de tipo intervencionista, de un gobierno con una economía heterodoxa? Quiero decirte que al final de este periodo, la recesión económica que provoca la Segunda Guerra Mundial hace que el Estado debe intervenir. Esa intervención provoca el establecimiento de la política de control de precios. Esta política de control de precios es básicamente para solucionar los problemas que ha dejado la Segunda Guerra Mundial y el acrecentamiento de la recesión económica. En el aspecto internacional está la posición neutral del Perú al principio de la Segunda Guerra Mundial, porque tú ya sabes que en la segunda mitad de la Segunda Guerra Mundial ya el Perú va a tomar, digamos, protagonismo, va a tomar peso por el espacio de los aliados. Al final de la guerra, entonces, el Perú tiene una afinidad importante con los aliados porque vamos a ver elementos que permiten que el Perú se desarrolle con capital norteamericano y es por eso que los estamos apoyando. Bien, entonces vamos a ver rápidamente el primer gobierno de este periodo, que es el de Manuel Prado Ugarteche. Bien, en el caso de Manuel Prado Ugarteche, lo primero que hay que decir es que es un gobierno civil que busca y permite la legalización sindical. Profesora, pero ¿no se supone que el Estado debe ser todo, debe controlar todo? No, porque recuerda que eso es en los gobiernos de los militares. En los gobiernos de los civiles hay participación del Estado con la propiedad privada y los trabajadores. En este caso, los trabajadores se pueden agrupar en lo que tú llamas sindicatos de obreros, ¿no es cierto? En donde ellos pueden luchar por sus condiciones de trabajo, por ejemplo, que ya han habido varias victorias, ¿ah? Por ejemplo, se ha logrado la ley de accidentes de trabajo en el gobierno de Leguía, se ha logrado la ley de 8 horas de trabajo a nivel nacional, que es del gobierno de Pardo, y también se han logrado diferentes mecanismos para poder adaptar el trabajo de una mejor manera al espacio industrial del Perú. También recuerda está la exportación masiva de caucho y cobre para la Segunda Guerra Mundial. Dos cosas súper importantes porque recuerda que forman parte tanto de la industria más importante de Europa y Estados Unidos y también para la guerra, ¿no? En el caso del cobre, recuerda, para la guerra importantísimo, y el caso del caucho para la construcción, la fabricación de automóviles que están en toda boga para la Segunda Guerra Mundial. Llega a su recesión económica finalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Y también recuerda que en este periodo vamos a librar una guerra importante, que es la guerra contra el Ecuador. La guerra contra el Ecuador que vamos a desarrollar a continuación. Mira, en la guerra contra el Ecuador del año 41 hay una causa, la posesión de Tumbes, Jaén y Maynas. Tumbes, Jaén y Maynas, un territorio que ya habíamos tenido con ese problemas antes, en la guerra contra la Gran Colombia en el gobierno de José Lamar. En el caso de estos territorios, el Perú debería verse en la posición de cederlos, supuestamente, ¿no? Pero el Perú va a entrar a la guerra. Al inicio va a atacar el puesto fronterizo de Aguas Verdes y
se van a dar sendos problemas en esta guerra, porque al principio tampoco ni siquiera se sabía quién había comenzado la guerra. Los ecuatorianos decían que el Perú había invadido el puesto fronterizo, los peruanos decían que nos habían invadido. El gobierno de Prado Ugarteche enfrentó esta guerra y finalmente la batalla más importante, que es la batalla de Zarumilla, vamos a ponerlo por acá, batalla de Zarumilla, tuvo como héroe máximo a Eloy Ureta. Eloy Ureta ganó esta batalla y en realidad ganamos la guerra. El único problema era que el gobierno de Prado Ugarteche quería menos problemas limítrofes y más ganancias industriales. Es por eso que finalmente cede y termina la guerra. ¿Con qué? Termina la guerra con la firma del Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, en donde le cedemos territorio fronterizo, no Tunuyán y Maynas, pero sí territorio fronterizo al Ecuador, y vamos a cerrar un capítulo más con ellos. Ahora, antes de irnos del gobierno de Prado, vamos a ver un poquito el espectro social, cómo se encuentra el Perú en ese momento. Y recuerda que se reconstruye la Biblioteca Nacional, que fue destruida por el incendio del 43, ¿ya? Lo reconstruyó, por si no lo sabes, el historiador Jorge Basadre Grossman. Y se realiza el censo del 40, ¿por qué? Porque el 25 de mayo del 40 aparece en el Perú un periodo de convulsión, de caos por el terremoto de este año, que ha desconfigurado la ciudad. La Lima que tú veías a inicios del siglo XX ya no va a ser la misma Lima que tú ves ahora. ¿Por qué? Porque esos callejones de un solo caño, esos espacios de Lima, del centro histórico de Lima, van a desaparecer. Fue un terremoto muy fuerte en Lima, del cual no se ha vuelto a ver algo parecido en la capital, así que ten cuidado. Y para ver cuánta mano de obra para la industria había y cuánta posibilidad de seguir manteniendo el sistema existía, es que se hizo el censo del año 40, que es el primero del siglo XX, ¿verdad? Y por supuesto la guerra contra el Ecuador, que ya te había mencionado. Y no olvides que también, producto de habernos intervenido en la Segunda Guerra Mundial, es que aparece la confiscación de bienes y la deportación de la población japonesa e italiana del Perú, además de los alemanes también, que viven en Chaclacayo. Sí es cierto que el gobierno peruano persiguió a estas personas, a estos migrantes, inclusive los japoneses que vivían en la actual avenida Grau fueron deportados e inclusive algunos fueron llevados a los campos de concentración norteamericanos, que sirvieron para reclutar la mano de obra y el capital humano, tanto de los italianos como de los alemanes y los japoneses, capital humano con el que luego Estados Unidos crea instituciones como por ejemplo la NASA, que le va a ser de mucha ayuda para la famosa Guerra Fría, ¿no? En cuanto al gobierno de José Luis Bustamante. José Luis Bustamante en realidad nunca había estado en la arena política, él no había pertenecido a ningún partido político y tampoco había gobernado en algún momento. Pero lo que sí era cierto era que el APRA empezaba a desesperarse, porque después del gobierno de Prado Ugarteche, para llamar a las elecciones, ocurría que después de la guerra contra el Ecuador, todo el mundo pensaba que el general Eloy Ureta era el mejor candidato, y eso era un problema muy fuerte para el APRA, porque habían conseguido parar la ley de emergencia, pero si entrara un militar al gobierno nuevamente les iba a pasar lo mismo. Estaban en calma, estaban en paz, estaban en concordia con el gobierno de Prado Ugarteche, y ahora nuevamente regresarían a lo mismo si entraba Eloy Ureta, así que había que evitar a toda costa que él saliera ganador. Era imposible defender a las masas, no darse cuenta de que ellos querían que Eloy Ureta gobernara, ya que él había sido el gran héroe del 41, pero Víctor Raúl Aya de la Torre decidió apoyar al candidato José Luis Bustamante Rivero y creó toda una parafernalia a su alrededor, inclusive hasta eslogans políticos que siempre los menciono en clase, como el famoso eslogan que le hacen en la campaña que decía: si quieres estar a dieta, vota por Ureta; si quieres comer bastante, vota por Bustamante. Digamos que ahí nada más ellos estaban haciendo una separación
entre lo que iba a venir en los gobiernos. Si te vas con Eloy Ureta, que no sabe hacer nada, que es un milico bruto, que es un cachaco bruto, entonces no vamos a comer nada, vamos a tener problemas, vamos a estar mal económicamente. Pero si nos vamos con Bustamante, que es un industrial, que es un moderno, entonces ahí sí las cosas iban a mejorar. Y la gente, tú sabes que la gente tiende a seguir las modas, las tendencias, y entonces Bustamante llegó a ser presidente del Perú con apoyo del partido aprista. Bien, vamos a examinar un poco el gobierno de Bustamante y Rivero. Bien, en el caso de Bustamante y Rivero, este primer gobierno llega apoyado por el partido aprista, pero tú recuerdas que los apristas no dan puntadas sin hilo, o sea, tampoco es que nosotros empecemos o creamos que los apristas querían hacerlo simplemente por librarse. Ellos estaban pidiendo algo al gobierno de Bustamante y Rivero, que eran curules en el Congreso, dándonos cuenta que para esa época el Congreso era bicameral, y esta bicameralidad permitía que, claro, a ellos no los iban a escoger por la ley de emergencia porque no podían votar por ellos, ya que eran ilegales, pero sí lo que sí se podía hacer era que no voten por ellos porque solamente se votaba por diputados, por senadores no se votaba. El presidente era el que elegía como cargo de confianza al senador. Entonces, como no iba a pasar por votaciones, ellos sí podían entrar al Congreso de la República para bloquear las leyes como la de emergencia en contra de ellos a partir de la ayuda de José Luis Bustamante y Rivero. Entonces, finalmente llegó el momento, digamos que, de hacer lo que habían planeado, pero al final no se llegó a dar porque Bustamante y Rivero al final se negó y los apristas obviamente no iban a aceptar un no por respuesta. Así que ellos decidieron movilizar a los obreros de la CTP del puerto del Callao, hacerlos parar para que el Perú entrara en crisis. Profesora, ¿pero por qué el puerto del Callao era tan importante para esta época? Porque tú recuerdas, se ha venido haciendo una política ya de hace 3 gobiernos con que todo era industria nacional. Entonces eso hacía que el puerto del Callao fuera clave para entrada y salida tanto de recursos como de productos. Entonces, el que se haya parado prácticamente casi una semana provocaba que el Perú se viniera en picada, y esa picada fue aprovechada por otro militar que siempre aprovecha las crisis económicas, llamado Manuel Odría, ¿verdad? Pero vamos a detenernos un poquito más en el gobierno de Bustamante y Rivero. En su gobierno se retorna a la legalidad a los partidos, vamos a ponerla acá, a los partidos políticos restringidos por la ley de emergencia, como el APRA y el Partido Comunista. Hay una inestabilidad política por la conspiración del APRA, y por eso es que dejan al APRA fuera de la ley, y se incrementa el control de precios. ¿Por qué se incrementa el control de precios? Cuando entramos en crisis económica en la última parte de su gobierno, lo que el gobierno tiene que hacer es reorganizar la economía a partir de lo que ya se ha venido haciendo siempre. Cada vez que hay una crisis, el Estado interviene, ¿verdad? Entonces, el Estado va a intervenir para controlar los precios, pero dentro de este gobierno se van a dar 2 leyes. La primera, que es la ley del llanaconaje, que es la que dice que no es legal el trabajo gratuito por parte de los indígenas. Gratuito por los indígenas en las haciendas. Si el hacendado quiere que haya mano de obra y que se trabaje en sus tierras, pues tiene que pagar. Profesora, pero eso parece muy normal. Sí, pero para la época en realidad no lo era. Y los más afectados también son los apristas, porque muchos de ellos tienen terrenos algodoneros, arroceros o azucareros en el norte con esta modalidad de no pago a los indígenas, que ahora ya no se va a poder hacer. Y finalmente la ley de semillas peruanas, que ya se venía estudiando la idea esta de que las corrientes o los bancos de peces venían empujadas por las masas de aguas calientes que venían desde el norte y iban a empujar grandes bancos de peces al Perú, que luego iba a permitir un gran recurso hídrico que podíamos vender, podíamos exportar, y es por eso que se dice que se da la ley de que de cualquier punto del litoral peruano, 200 millas mar adentro, es mar eminentemente peruano. Solo pueden pescar barcos con bandera peruana o de otros países con permiso del Perú. Esto hacía entonces que nos preparemos para algo muy importante llamado el boom pesquero, ¿verdad? Nos vamos ahora entonces con otro periodo, que es el periodo de los años 50.
Los años 50 para el Perú también son un periodo que comienza con bonanza porque estamos a puertas de la Guerra de Corea. Y tú recuerdas que la Guerra de Corea, haciendo un remember de la clase anterior, la Guerra de Corea es una guerra que pertenece a la famosa Guerra Fría posterior a la Segunda Guerra Mundial. Las exportaciones crecen y al hacerlo hay una solidez en la reorganización de la economía nacional. Por otro lado, también hay una estabilidad política importante porque toma el poder Manuel A. Odría, que finalmente a través de un gobierno conservador, que luego se va a convertir en una dictadura, va a evitar cualquier oposición política y cualquier desequilibrio político que tenga en el medio. Por otro lado, van a volver a ser perseguidos los partidos políticos como el APRA y el Partido Comunista. ¿Por qué? Porque estamos regresando a la misma figura militar. Los militares no son partidarios de los grupos de masas como estos, ¿no? Por otro lado, también aparece el establecimiento del control económico, ¿no? En este control económico tienes la famosa misión Klein. ¿Qué cosa es la misión Klein, profe? Es la misión que busca la reactivación económica del Perú a través de la liberación a través de la liberación de los recursos y, por supuesto, la imposición de mayores impuestos, ¿no? Que van a recaer en la población y que al hacerlo van a engordar las arcas fiscales del Estado. Y la intensificación de la migración, lo que tú conoces como el Gran Huayco Andino. El Huayco Andino es un proceso de migración intensa y no es que sea la primera vez que se ve. La migración llega al Perú desde los años 20, en el gobierno de Leguía ya había inmigrantes. En ese Huayco Andino lo que se va a ver es una mayor población, sobre todo de la Sierra Central, que viene como mano de obra a las empresas de Lima, ¿no? Y además también el Estado lo promociona, el Estado lo apoya. Esta gran masa migrante es una masa migrante normalmente no letrada, analfabeta, sin mayor instrucción técnica, que si bien es cierto es una mano de obra barata, no sirve de manera óptima para la industria porque no está tecnificada. O sea, lo más probable es que al hacer un producto lo hagan de mala calidad o malogren la producción, y entonces es por eso que van a comenzar a alfabetizarlos. Esta alfabetización aparece a partir de las grandes unidades escolares, ¿no es cierto? Porque las grandes unidades escolares buscan el mejoramiento de la mano de obra, que sea más fino, ¿no? Es más, inclusive los programas populares en este periodo van a estar a cargo de la señora María Delgado Odría, y entre ellos están el programa de la gota de leche, que es el de los desayunos escolares, y el programa de las cocinas populares, que son el programa que tú vas a ver para los comedores, ¿no? O los que reparten el almuerzo. Entonces, la idea es que el niño que vaya a ir a la escuela, ¿no? Vaya a las grandes unidades escolares que estaban muy retiradas de los conos que se habían creado, porque también llegan tantas personas que se crean nuevos distritos y se amplía el espectro de la ciudad. Por ejemplo, aparece San Martín de Porres, aparece la ampliación del Agustino, Villa María del Triunfo, aparece la ampliación también de San Juan de Lurigancho, que ya existía, y todo eso hace que la gente viva demasiado lejos del centro, donde estaban las grandes unidades escolares. Pero el trayecto del cual se encargaba el Estado, ¿no? Era más o menos entre unas 3 horas y media, que prácticamente cubrían todo el día, porque tenías que salir demasiado temprano de tu casa para llegar al colegio. Tomabas tu gota de leche, que era tu desayuno escolar, luego entrabas a las clases, salías a la 1 de la tarde, comías tu cocina popular, y en la tarde entrabas nuevamente a la secundaria, o lo conocido como la secundaria comercial, que te enseñaban algún oficio, ¿no? Zapatero, carpintero, electricista, que salieras con algún oficio, que luego eso se va a agudizar un poco más en el gobierno de la convivencia. Ahora, una persona así, con alguna
con algún oficio, con alguna ocupación, empezaría de esta manera una carrera en donde la idea era llegar un poco más alto y cholificar al migrante. ¿Qué quiere decir esto? El cholo es aquel que es hijo de un migrante, pero que ya no se queda analfabeto ni que se queda sin profesión, sino que él ya va a la universidad, ¿no? Su padre que es letrado, ¿no? Que le han dado lectoescritura, sus hermanos mayores que tienen lectoescritura, van a enseñarle a él que tiene que tener lectoescritura y además tiene que tener una carrera técnica o ir a la universidad y se convierte en la nueva clase media, también llamada la clase emergente, que va a reconfigurar Lima, o sea, los nuevos cholos. Y también tenemos los programas sociales, la organización de los barrios, importantísimo lo que te comentaba de los nuevos distritos, ¿no es cierto? Así reconfigurada Lima, entonces, van a haber varias cosas también, sobre todo obras públicas, muchas obras públicas para el gobierno de Odría, como por ejemplo la construcción del Estadio Nacional, hecho de concreto porque vamos a cambiarlo, vamos a cambiar su acabado, antes era de madera, porque nos regalaron los ingleses en el centenario de la independencia, ahora vamos a poner de concreto. También se establece el seguro social obrero, se establece el seguro social del empleado, diferente al seguro social obrero, ya sabes, el empleado es para aquel trabajador de clase media, el ingeniero, el abogado, el contador. En cambio, el seguro social obrero, que hemos visto ya en otro gobierno, ese es para las personas que trabajan como mano de obra en las fábricas. Se crea también el Estadio Nacional y el de la Universidad de San Marcos, el CAEM, y a través de su lema Hechos y no palabras, salud, educación y trabajo, Manuel Odría impulsa, como te lo acabo de comentar, las construcciones emblemáticas en todo el Perú, no solamente en las grandes unidades escolares, sino también las que son de servicio público, ¿no? Bien, termina el gobierno de Odría y comienza el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Bien, en cuanto al segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche, o también llamado el gobierno de la convivencia, y eso quiero recalcarlo aquí en esta parte de la explicación, es que cada vez que tú encuentres un gobierno de Prado, estás frente a un gobierno en donde el APRA es feliz, porque siempre encuentran mecanismos para poder tener un periodo de paz, de tranquilidad. Se le llama la convivencia porque en este periodo va a haber una cercanía entre el PAP, el Partido Aprista Peruano, y el gobierno de Prado Ugarteche. Bien, vamos a comenzar con la explicación rapidita. Mira, una de las cosas que hemos podido notar ha sido el vaivén de los apristas, ¿no? En el segundo gobierno de Prado Ugarteche la idea era plancharle el terreno al APRA para que ellos pudieran gobernar después de Prado Ugarteche y de esa manera volver a la arena política, ¿verdad? En el caso de la política del gobierno de Prado Ugarteche, tiene una adhesión al programa Alianza para el Progreso, así como Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial puso en marcha el Plan Marshall para la reactivación económica de Europa Occidental, también tiene un plan llamado Alianza para el Progreso. Este plan buscaba la reactivación económica de América Latina con la redistribución de tierras, ¿cierto?, para el beneficio y la reorganización económica de los países que dependían, o países también llamados capitalistas o procapitalistas. Se crea también el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, muy importante, porque esta es la unión de las tres armadas, la Marina, la Aviación y el Ejército, en un solo espacio. En el caso de la economía, aparece la ley de la promoción industrial, es decir, que el Estado apoyaría económicamente y también con leyes que hicieran crecer la industria nacional para evitar las importaciones. Y, por supuesto, el incremento de la actividad pesquera con Banchero Rossi, ¿verdad? El boom pesquero de la última década de este periodo. Por otro lado, en sociedad, se da la Ley Orgánica de Barrios Marginales, importantísimo porque se organiza a la multitud, a los migrantes que llegaron en el gobierno de Odría, y finalmente la necesidad de tecnificar la mano de obra, ya no solamente desde los colegios, sino ahora un poco más especializada para una industria que busca exportar, es que se crean
lugares de tecnificación como Senati, ¿no? Que finalmente va a ser la mano de obra altamente calificada que necesita la industria peruana. Bien, termina el gobierno de Prado Ugarteche. Estaba ya todo como muy bien organizado, muy bien armado para llamar a elecciones y que el APRA pudiera participar en ellas, porque recuerda que en su gobierno se elimina la ley de emergencia. Entonces, el APRA debería poder participar, aunque este proceso todavía era un poco lento. Y para poder participar rápidamente en esas elecciones y poder ganarlas y de una vez entrar al gobierno, eliminar todo lo que esté en contra de ellos, es que los apristas decidieron reorganizar su partido político y lo llamaron para esas elecciones PAP, Partido Aprista Peruano. Si bien es cierto, como APRA cumplían con estar fuera de la ley por la persecución de la ley de emergencia, en este caso sería un partido que había sido creado en el Perú y no había ningún problema. Así que se presentaba el AP, el 1 y lo que acabamos de decir que es el PAP. Bien, entonces el ex APRA que hemos tenido en nuestra pizarrita ya no va a ser el APRA, sino va a ser ahora el PAP, ¿verdad? El PAP. Tenemos al 1, que es la Unión Nacional Obrerista, al PAP, al AP y a la UR. La UR sacó el 10%, el 1 el 20%, el AP el 30% y el PAP, nuevo ex APRA, ahora PAP, el 40%. Esto hizo claramente que se viera que el partido aprista, que ahora era el PAP, había ganado las elecciones. Pero ¿qué ocurre con esto? Ocurre que los apristas salieron a las calles, gritaban, era la primera vez después de casi 40 años que ellos estaban llegando al gobierno, gritaban, ¿te cuadre o no te cuadre? ¡Ay, ya será tu padre! Y la gente salía, ¿no? Era todo un festejo eso. Pero al llegar al Palacio de Gobierno se dieron con la sorpresa de que se había ya aprobado una ley, entre ellos y medias noches de los militares, que era la famosa ley de la cifra repartidora. En ese caso, la cifra repartidora había hecho que los apristas no pudieran llegar a la presidencia de la República, y es más, se iba a dar un golpe de Estado. Este golpe de Estado iba a ser liderado por la Junta Lindley Godoy, la Junta Militar Lindley Godoy, que iba a ser un gobierno provisional e iba a llamar elecciones para el siguiente gobierno. Y es por eso que la que vamos a ver a continuación es la Junta Lindley Godoy. Bien, la Junta Militar Lindley Godoy es un gobierno transitorio que ha llegado al poder por golpe de Estado y que tiene varias características. La primera, evitar por todos los medios la presencia aprista en la política peruana, con ley de emergencia, con lo que exista. Y también es el inicio de un proceso de reformas, que luego van a llegar hasta el gobierno de Velasco y van a hacerse realidad reformas educativas, reformas económicas, reforma agraria, entre otras. También se lleva a cabo la Ley de Bases de Reforma Agraria. Recuerda que el Instituto de Reforma Agraria se crea en el segundo gobierno de Prado. Ese es el punto número 1. Aquí se aprueba la Ley de Bases de Reforma Agraria. Y en los siguientes gobiernos, en el gobierno de Belaúnde Terry, por ejemplo, se va a llevar a cabo la aprobación de la Ley de Reforma Agraria y recién se va a poner en práctica en el gobierno de Velasco Alvarado. Entonces ya sabes tú que todo es un proceso. Muy bien. Luego están las elecciones a las que llega Belaúnde como presidente, y entonces vamos a examinar el primer gobierno de Belaúnde Terry. En su primer gobierno, Belaúnde Terry tiene una oposición directa del APRA con el 1, porque recuerda que después de la implantación de la cifra repartidora y la pérdida de estos dos partidos, entonces se convirtió como en el enemigo en común, ¿no? Y en el Congreso hay una oposición muy fuerte a su gobierno,
Aparece la guerrilla del MIR también, que es el movimiento de izquierda revolucionaria en el año 65, que comenzaba a desarrollar ideas de izquierda. Se realizan las primeras elecciones municipales, sobre todo hay que recalcar esto porque no habían elecciones municipales desde los años 20. Y sí es cierto que el Mocho Sánchez Cerro decidió tener el voto femenino en municipales, pero recién va a ser en este año que lo vamos a poder tener, y ahí va a ser el primer alcalde de Lima después de mucho tiempo, Luis Bedoya Reyes, el Tucán, ¿no es cierto? En sociedad aparece el sistema de cooperación popular, las COPOP, ¿no? Las COPOP van a ser luego las que en su segundo gobierno den origen a las SAIS y las CAPS, y también se promulga la ley de reforma agraria que te decía. Esto es después de este gobierno, mira, es como una seguidilla, ¿no? Primero es el Instituto de Reforma Agraria, luego es la ley de bases y luego ya la ley de reforma agraria. Esto es en el gobierno de Prado, esto es en el gobierno de la Junta, Belaúnde, y luego se pone en práctica en el gobierno de Velasco. Y finalmente, en economía, se crea el Banco de la Nación, que actualmente es el que representa al Estado en el aspecto bancario, y por supuesto se lleva a cabo el final del gobierno con la firma del Acta de Talara y el escándalo de la página 11. ¿Qué es el Acta de Talara? Es el documento por el cual se le entregaba a la International Petroleum Company la posibilidad de mantenerse en el territorio peruano con todos los beneficios que tenía. Claro está que para la población el documento del Acta de Talara todo estaba a favor del gobierno peruano, del Estado peruano, pero había una página que se había perdido en la cual se estipulaban todos los beneficios a la IPC, y esa página era la llamada página 11, que fue filtrada por los militares a la revista Caretas, y la gente se enteró que en realidad el gobierno de Belaúnde no era que quería proteger a la industria nacional, sino que más bien de una manera poco honorable había engañado al Estado peruano, y tenían, digamos que un sinfín de gollerías para la IPC. Entonces, esa página que le entregaba todos los beneficios a ellos salió a la luz y fue la justificación para que los militares pudieran llegar al poder. Esos militares que llegan al poder y que dan golpe de Estado están liderados por el chino Velasco Alvarado, que así lo llamaban también, pero eso ya es parte de nuestro siguiente capítulo. Ahora nos vamos con las preguntas. Pregunta número 1 dice: las elecciones del 62 tuvieron un triple empate entre los candidatos Odría, Haya y Belaúnde. Sin embargo, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas realizó un golpe de Estado bajo el argumento que, como habíamos visto en la última parte de la clase, hubo una disputa entre esos partidos políticos. Si bien es cierto, habíamos visto porcentajes, profesora, pero los porcentajes no eran iguales. Bueno, los porcentajes que habíamos visto en la clase eran los porcentajes sobre el Congreso. Pero ¿qué pasó sobre los candidatos? Sobre los candidatos, porque tú sabes que ningún presidente en esta época, según la Constitución del 33, puede llegar a la presidencia sin la mayoría en el Congreso. Bueno, en este caso, los 3 candidatos de manera especial llegaron con el mismo porcentaje de votos sin mucha diferencia al final de las elecciones. Y se dijeron varias cosas. Se dijeron, por ejemplo, que el APRA había manipulado los votos, que Odría, que tenía ya fama esta de perseguir a sus opositores políticos y de ganar por walkover, como él había hecho ya en su primer gobierno. Se decía que se habían perpetrado alteraciones en los comicios electorales y que eran irregulares. Por eso es que, inclusive poniéndole como ejemplo a la población, que el APRA ni siquiera había salido bien del problema que tenía con la ley de emergencia, porque el APRA había llegado a estas elecciones no como APRA, sino como PAP. Eso ya era irregular. Y además, la posibilidad de que ellos hayan manipulado las votaciones y que lo haya hecho también Odría, es por eso que los militares pusieron sus manos a fuego y dijeron, ¿saben qué? Ya no.
nosotros vamos a tomar el gobierno, vamos a convocar elecciones y el que salió elegido obviamente no fue Víctor Raúl, porque el objetivo de los militares era eliminar del espacio político al Partido Aprista Peruano, hoy PAP. Bien, por eso tu clave es la letra A. Los resultados se habían alterado con la existencia de una serie de irregularidades. Bien, vamos con la pregunta número 2 y dice, al observar las caricaturas de Ají Molido, donde en la primera se ve a Aya con Prado Ugarteche y en la segunda caricatura nos muestra a Pedro Beltrán arrodillado y a Aya de la Torre en el balcón, podríamos inferir que, bien, tal vez lo primero que me quieres preguntar es, ¿quién es este personaje Pedro Beltrán? Bueno, Pedrito Beltrán Espantoso es el nexo económico entre los gobiernos tanto de Prado como de Belaúnde con el gobierno norteamericano. Entonces digamos que él es el nexo, ¿no? El hombre fuerte de la economía en el Perú para los años 60. Y en la primera fotografía, bueno, en la primera caricatura de Ají Molido, una de las revistas más importantes de trama política, está, digamos, se deja ver la relación que hay entre Víctor Raúl y Prado. Una relación que luego va a servir a Víctor Raúl, pero que al principio, durante el gobierno de Prado, el APRA le sirve a Prado, no lo molesta, no lo fastidia. Ellos siempre están coludidos en lo que tú conoces como la convivencia, ¿no es cierto? Y en el caso del segundo, ¿no? La segunda imagen que vemos es la relación también que hay entre el aprismo, que está representado por Pedrito Beltrán Espantoso, y los votos para el gobierno del año 62. Entonces, esta relación entre Aya de la Torre y Prado es claramente la que se refleja en la convivencia, con el fin de que en ese gobierno se le devolviera la legalidad al partido aprista. Bien. Y por otro lado, Pedrito Beltrán Espantoso busca convencer a Aya de la Torre para que apoye su candidatura. Entonces, si te das cuenta, tienes a Pedro Beltrán Espantoso y al APRA coludidos, y lo mismo pasa con el APRA y el gobierno de Prado. Por eso es que tu clave es la letra B, ¿no es cierto? Las fuerzas políticas buscaron obtener beneficios de los votantes apristas, porque tanto Prado Ugarteche como Pedro Beltrán Espantoso, ambos van a buscar la manera de poder mantener en equilibrio sus gobiernos, evitando siempre el impasse o el traspié con el partido aprista, siempre manteniéndolos con los votos que a ellos les convenían. Pregunta número 3 dice, posterior a la lectura del titular del diario, podríamos afirmar que el proceso en manifiesto hace referencia a dice, captura de terroristas apristas complicados en la rebelión de octubre de 1948. Se está refiriendo esta portada a el año de la barbarie. Se está refiriendo esta portada a las respuestas de los apristas sobre las constricciones políticas y sociales que los diferentes gobiernos han dado sobre ellos, sobre todo en el caso del regreso de Odría del 48 al 56. Entonces, te piden que hables acerca de la referencia, que nos digas a qué hace referencia o qué hace alusión este título de periódico, y básicamente es a la ruptura que existía entre el APRA y su aliado Bustamante y Rivero, porque tú recuerdas que en el año 48, cuando Bustamante y Rivero está en pleno desarrollo de su gobierno, Bustamante y Rivero y el APRA tienen una fricción. ¿Recuerdas que el APRA levanta a todos los trabajadores de la CTP y ellos permiten que entre el Perú en crisis económica y luego que sea fácil que los militares den un golpe de Estado? Por eso es que tu clave es la letra C, la ruptura política que existía entre el APRA y su aliado político, Luis Bustamante y Rivero, durante las elecciones del 45 al 48. Pregunta número 4 dice, de la siguiente relación de acontecimientos históricos referidos a los gobiernos del 30 y del 68, establezca el orden cronológico correcto. Se está refiriendo al periodo del tercer militarismo, eso es obvio, ¿no? El gobierno de Sánchez Cerro hace el gobierno de la Junta Militar. Tercer militarismo. ¿Bien? En orden, entonces, tenemos primero en el año 32 la ley de emergencia.
1932. Luego tienes el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, que es 1942. Luego tienes la Ley de Seguridad Interior, o Ley de Seguridad Interna, también le llaman así, que es del gobierno de Odría. Luego tienes el boom pesquero de Banchero Rossi. Y finalmente el escándalo de la página 11, que ese es el último, ¿verdad? Que es en el año 68. Y el de Banchero Rossi, que es en el 59. Y el de la Ley de Seguridad Interior, que es en el 49. Entonces, en una línea de tiempo tenemos 1932 para la Ley de Emergencia, tenemos 1942 para el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro. Luego tienes la Ley de Seguridad Interior en 1949. En 1959 el del boom pesquero. Y en 1968 la escándalo de la página 11. A ver, sería tu clave, la letra D. 2, 5, 4, 3, 1. Como cada semana, eso ha sido todo conmigo. No olvides que tenemos una cita la próxima semana. ¡Chao!